Bienvenidos todos a esta lección número 5, que es la última lección de este curso. Estoy comenzando a grabar desde ya para todos aquellos que se vayan conectando, a los que van a ver incluso este video posteriormente a través de la grabación, incluso al grupo de la mañana, doña Marielos, Anita, incluso Raymond y su esposa, si no pueden conectarse, mismo Cristian, todos los que se conectan en la mañana también. Este video es para ellos, porque es el grupo 1 que no pudimos hoy conectarnos. Esta es la última lección, va a ser sumamente importante. Vamos a estar adorando a Dios por unos momentos con esta canción. La gente que va entrando va a estar adorando y esto está siendo grabado para que usted tenga estos momentos de adoración también. Si usted está ahí en su casa, levante sus manos, adore al Señor, aleluya. Adore al Señor, porque aquí se va a soltar una presencia muy fuerte y poderosa del Espíritu Santo, porque Él hoy va a hacer cosas grandes y maravillosas. La lección que hoy vamos a ver es precisamente rompiendo toda maldición de muerte espiritual. Rompiendo toda maldición de muerte espiritual. Y hoy fue muy tremenda la presencia de Dios en todo el día. Hemos estado adorando, glorificando al Señor, mi esposa y yo. Dios se ha estado moviendo muy poderosamente. Porque esta última lección invité a personas de profetas, pastores, invité a gente adicional a este grupo porque sé que Dios tiene una palabra hoy para muchas personas. Y les damos la bienvenida a todas esas personas que hoy se van a conectar nuevas. Incluso, yo sé que incluso usted, algunos van a compartir este audio. Y sé que Dios tiene una palabra para mucha gente. Y yo tengo una reverencia hoy increíble de la presencia de Dios. He llorado mucho en su presencia. Estamos en una presencia muy tremenda. También ha sido guerra espiritual fuerte. Hemos desbaratado poderes demoníacos fuertes que hay detrás de cada persona que va a estar viendo este video. Hemos desbaratado poderes demoníacos fuertes, porque el poder de Dios se va a manifestar. Aleluya. Y quiero entonces que adore junto conmigo. Aleluya. Levantando sus manos. Gracias, Señor. Tu espíritu, que cuando me tocas, me haces temblar. Y que es tu presencia y al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que
tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Oh, Shakatondera. Espíritu Santo, ¿qué sientes por mí? Háblanos hoy, Señor. ¿Cómo me amas? Dinos cuánto nos amas, Señor. ¿Qué misterio existe? Que a mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, aleluya, yo canto y tiemblo. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, lloro por cada persona, oro para que hoy caigan maldiciones espirituales que están ahí sobre cada persona, Señor. Espíritu de muerte, principados grandes, porque hay personas aquí que tienen un llamado grande, Señor. Pero tú hoy vas a través de tu palabra y a través de tu espíritu a hacer caer las obras del diablo, traer libertad, traer iluminación, traer revelación a través de tu espíritu, Padre. Tú vas a traer revelación. Vas a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Aleluya.
para traer el conocimiento de tu verdad. Que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. 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 Gracias, Espíritu Santo. 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 Oh, dinos cuánto nos amas, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. En la presencia de Dios poderosa. Aleluya. Voy a enseñar esta lección y al final, si nos pasa mucho tiempo, usted puede salir en el momento que quiera. No vamos a manipular el tiempo de nadie, pero al final yo quiero orar por las personas que llegan hasta el final. Voy a orar. El Señor me puso que esta noche va a romper cosas tremendas, cadenas. Hay cadenas muy fuertes que son espirituales y tienen que ver con este tema, que vienen por la maldición del pecado y de la muerte. Aleluya. Y en realidad todos tenemos que ser libres de esto, de la maldición del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Me confirman si están viendo ya la pantalla? Sí, mi amor. Muy bien, redimidos de la maldición del pecado y la muerte, la lección número 5. Aleluya. Como ven aquí, vea qué panorama más tremendo, rodeado de oscuridad, de tinieblas. Así anda mucha gente y así anda este mundo. Si tuviéramos ojos espirituales y a veces camináramos, yo he visto esto, tinieblas rodeando los lugares, tinieblas rodeando este mundo, oscuridad terrible en lugares donde caminamos, incluso con personas que uno puede mirar tinieblas horribles. Hace poco tenía una visión de gárgolas, gárgolas cargando el cielo, gárgolas horribles, llenando, pero todos los cielos. Y es la contaminación espiritual que hay actualmente en este mundo. Se han soltado millones de demonios sobre este mundo. Poderes fuertes se han estado soltando, pero así también la buena noticia es que se está soltando el poder del Espíritu Santo también y el poder de la palabra. Aleluya. Se está soltando el poder de la visión apostólica y profética sobre la iglesia y la iglesia está volviendo a la vida. Aleluya. Volviendo a los tiempos de la iglesia primitiva, con ese poder, con esa unción, con esa autoridad, aleluya, en medio de las peores circunstancias y antes de la venida del Señor, aleluya. ¿Cómo entró la muerte, estas tinieblas a la tierra? ¿Cómo fue que entró estas
espíritu de muerte, de maldición, del pecado sobre la tierra. Tánatos o tanatos, pero en realidad es tánatos. Significa muerte o separación. Significa separación. Sea en el hebreo, sea en el griego, que vamos a ver todo eso hoy. La palabra muerte significa separación. Tánatos en el griego y mut en el hebreo significa separación. Cuando entró, y podemos entonces decir cuando entró la separación a la tierra y la separación a la raza humana y la separación incluso a la iglesia y la separación a tu familia y la separación a tu ministerio y la separación a tu vida espiritual, que se llama muerte. Cuando entró y separó. La muerte entró al mundo de la humanidad con el pecado, primer pecado, que fue a través de Adán y Eva. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte, la separación, así la separación o muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Están muertos, separados de la gloria de Dios. Cuando está el pecado, cuando entra el pecado, hay separación. Donde llega el pecado, hay separación. Cuando entró la muerte al mundo y a la humanidad, cuando entró la separación al mundo de la humanidad, cuando entró el pecado, porque el pecado separa. El pecado trae muerte, separación. Aleluya. Y esto se muestra incluso con Adán, que aunque vivió 930 años, al final dice la palabra de Dios en Génesis 5:5, murió. Al final fue separado de su cuerpo y su cuerpo quedó en la tierra. Volvió a ser el polvo y él fue separado de su cuerpo, separado de esta humanidad y llevado a la presencia de Dios. La muerte es el resultado entonces del pecado original. Romanos 6:23 dice directamente, porque la paga del pecado es muerte. La paga, la consecuencia de pecado es la muerte. Toda persona muere físicamente. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Nacen con una naturaleza pecadora. ¿Qué tengo que hacer para ser un pecador? Nacer de otro pecador. ¿Qué tengo que hacer para ser un pecador? Simplemente nacer de una madre y de un padre que tiene el gen del pecado. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué debo hacer para estar separado de Dios? Nacer en este mundo, nacer en la humanidad, y ya estoy separado, porque el pecado me tiene separado. Y tal es así
porque usted ve un niño, nace sano, lindo, hermoso, precioso, y ya cuando llega a ciertas edades se empieza a manifestar la naturaleza del pecado. Y llega ese niño hermoso y el pecado sigue sin confrontarse, abierto. Esa persona, un niño hermoso, llega a ser una persona corrompida, pervertida, aunque nazca en el seno de una familia cristiana, porque el hecho de nacer en una familia cristiana no te hace una persona libre de pecado, porque tus genes traen el pecado y es necesario hacer algo diferente. En esta humanidad estamos condenados bajo el pecado original. Y luego más adelante vamos a ver cómo ser libre. Ya usted lo sabe. Por tanto, dice, después de la muerte hay un tiempo de juicio. Hebreo 9:27 dice, está establecido que todo hombre muera una sola vez. Y después de esto, inmediatamente viene el juicio. Por tanto, no hay reencarnación ni nada de esas cosas que la religión engañosa enseña. Solo hay una oportunidad para pasar por esta vida y un día tenemos que estar en juicio delante de Dios, dando cuenta uno a uno. Todos los seres humanos un día van a estar delante de la presencia del Señor solitos. No va a haber mi papá, mi mamá, mi pastor, mi esposa, no va a estar ahí. Yo voy a estar solo delante de la presencia de Dios, dando cuenta de mi vida. ¿Qué hice de mi vida? De la vida que Dios me regaló. Aleluya. Y va a haber un juicio, tanto para el creyente como para el no creyente. Toda persona en esta tierra, en el momento que muera, ya va a tener que enfrentar un juicio. En el momento que muera, va a encontrarse cara a cara con su juez y creador. Aleluya. Aleluya. Por eso tenemos que hablar de esta cosa tan horrible, culpable de todos los males que pasan sobre la humanidad y que se llama pecado. Pecado es lo que te separa. Separación, muerte de Dios. Pecado te causa la muerte en una relación con Dios y hasta la muerte física es causa del pecado. Si no hubiera habido pecado, nunca hubiéramos muerto físicamente. Aleluya. Y por más santo que seamos y por más sin mundano, que no seamos nada mundanos, una persona totalmente consagrada al Señor, un día vamos a morir. O vamos a ser transformados si el Señor viene antes de nuestra muerte. Seremos transformados. Aleluya. Pero este cuerpo ya tiene la sentencia. En este cuerpo, por causa del pecado, este cuerpo ya no es redimible. Va a volver al polvo y por eso él va a ver un nuevo cuerpo, porque por causa del pecado, el cuerpo fue condenado. Aleluya. Y todo ese peso del pecado, por eso cayó en el cuerpo de Cristo.
Aleluya. Él cargó, dice que en su cuerpo, todas las maldiciones de enfermedad, de pecados en su cuerpo. Por eso fue tan maltratado, tan martirizado. Porque él sí tuvo un cuerpo sin pecado. Aleluya, libre. Bendito sea Dios. La palabra peccatum es la palabra latina para pecado. Aleluya. Dice que la palabra pecado viene de peccatum, que es el resultado de pecare, que en el latín. Recuerde que la mayoría de palabras religiosas, más que todo, o del español, viene del latín. Latín era el idioma antiguo de Roma. Y los latinos hablamos español, que es una lengua que viene del latín. Somos latinos por eso. La palabra pecado viene de pecare, peccatum. En la teología moral, que es la teología que se maneja en cualquier religión, no estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de una teología moral que la manejan hasta los ateos manejan moral, hasta los gobiernos socialistas y comunistas manejan moral. Hay una moral, pero no estoy hablando de religión, sino de moral. En la teología moral se considera peccatum o pecado un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. ¿Qué es lo que se considera un pecado? Entonces, en la teología moral, en la moral o conducta, se dice que todo ser humano tiene moral y conducta, que si hago lo malo, estoy pecando. Y si no hago lo bueno, y sé que hay algo bueno y no lo hago, estoy pecando. Entonces, en la teología moral, no estamos hablando que hay un Dios. En la teología moral, que el mundo la maneja, todo el mundo tiene moral, simplemente es que hay algo justo y correcto y que cuando usted no hace lo que es justo y correcto, usted está pecando, está haciendo lo malo. Pero por eso el pecado lo ven como un asunto moral o de conducta, pero no como un asunto espiritual. Por eso es que por la moral, o sea, haciendo buenas obras, portándome solo bien, aún así yo no me puedo salvar. Eso lo vamos a estar viendo porque estamos estudiando aquí. Vamos a estudiar un poco de teología, pero práctica. Todo esto es teología. Muy importante porque nos va a dar derechos legales y bases legales para entender muchas cosas. ¿Por qué la persona que se porta bien y que es religioso, aún así no es salvo? Porque el pecado, como Nicodemo, que era un maestro religioso, una persona buena de buenas obras, sin embargo, Jesús le dijo, Nicodemo, no vas a entrar en el reino de Dios. Sin embargo, Nicodemo era un maestro religioso, se sabía todas las escrituras del Antiguo Testamento, las enseñaba porque era un fariseo y maestro. Es que por la religión, por las buenas obras, usted no es libre del pecado y de la muerte que hay detrás del pecado y de la separación de Dios. Por eso una persona moral o una persona religiosa, aunque sabe hacer lo bueno y lo hace, aún así se siente separada de Dios. Y es lo que vemos constantemente, gente que va a la iglesia o cualquier religión o no va a ningún lado y sin embargo dicen
Ore usted que está cerca de Dios, porque yo no estoy cerca de Dios. ¿Por qué? Porque están separados de Dios, porque su pecado no ha sido tratado adecuadamente. Lo están tratando humanamente. Están tratando de salvarse a sí mismos por medio de buenas obras y por medio de ser un religioso. Y hay gente que dice, me voy a salvar porque todos los días voy a la iglesia, todos los días, y aún así entro a la iglesia y salgo igual. Me gusta la música, me gusta todo, pero no hay un cambio interno. No hay un cambio interno. ¿Por qué? Porque esa persona aún es religiosa. No ha experimentado lo único que quita el pecado. Y el pecado no es un asunto de religión. Es una fuerza más allá de lo que el hombre puede comprender. Por eso no es asunto de religión. Vamos a seguir adelante. Dice que en hebreo la palabra pecado es hata, que significa errar, muy parecido a lo que vamos a ver ahora también en el griego. Significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, un objetivo o un blanco exacto. Vemos en el Antiguo Testamento hebreo que se relaciona también con la muerte y en el hebreo se da mucho esto de muerte. Se usa la palabra hatá, aleluya, bravo el enemigo, aleluya, escándalo en el nombre de Jesús, aleluya. La palabra hatá, que significa errar, desviar una meta, un camino, objetivo, aleluya. Dice que cómo relaciona también en el hebreo la palabra pecado con la palabra muerte. La palabra pecado se relaciona con la palabra separación y se va a estar relacionando constantemente. Es increíble cómo el pecado en la Biblia está ligado con la muerte, con la separación. Detrás de la muerte está el pecado y detrás del pecado está la muerte. Y eso está incluso no solo en el Nuevo Testamento, incluso en el hebreo. Proverbios 8:36, vea qué claro dice, mas el que peca contra mí, jata, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ay, qué tremendo. El que peca ama la muerte, ama la separación porque está entrando en muerte. Cada vez que se peca, se separa más del blanco, del objetivo, del propósito que Dios tenía para tu vida desde que naciste. Hay un propósito, hay un objetivo, hay algo que Dios planeó para su gloria y cada vez que entramos y damos una rienda completa al pecado o no tratamos el problema del pecado, estamos amando la separación y la muerte. Ezequiel 18:20, por eso dice, el alma que pecare jatá, esa morirá. Mup, otra vez. Esa persona que peca, muere. Pecado es sinónimo de muerte. Vamos, por eso estamos tratando el problema de la muerte y el problema del pecado. El problema del pecado
y el problema de la muerte muy relacionados. Son las almas gemelas. Cada vez que pecamos, estamos muriendo. Aleluya. Estamos separándonos del plan y del propósito que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra nación, para el reino. Porque el pecado es muerte y muerte es separación. Separación del propósito y de la presencia de Dios. Y me extraña entonces, aleluya, cómo es que la gente se atreve a decir es que no siento la presencia de Dios. Cuántas veces yo he pastoreado, he ido a iglesias y todo, y la gente me dice que aquí no siento la presencia de Dios, y es porque están un montón de pecados ocultos que no han salido a la luz, y eso está separándonos de la presencia de Dios. Mientras el pecado no sea tratado, la muerte va a estar sobre nuestras vidas. La muerte espiritual, porque el pecado atrae la muerte. Aleluya. La separación. Y no solo lo terrible es que no solo atrae la muerte espiritual, sino que lo peor es que también nos puede atraer la muerte física. Y recuerden que una vez que tengamos la muerte física, ya no hay más oportunidad, porque estamos ya sellados para juicio. Y si esa persona murió sin tratar el problema del pecado como tiene que tratarse, y lo vamos a estar viendo constantemente hasta el final, si no se trata el problema del pecado, esa persona va a morir en un estado de pecado y de muerte, y significa que va a morir en un estado de separación de Dios. Hay gente que se engaña. Murió borrachitico. Se pegó un tiro. Ay, está en el cielo. Murió separado de Dios. Y vendrá el juicio. Y vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida. Porque no se engañe. Ahora que estamos vivos es el momento de estar a cuentas con Dios. Ahora que estamos con vida y conscientes, no pegados en una máquina, inconscientes, porque hay tampoco solo la misericordia de Dios que nos haga volver en conciencia, porque hasta inconsciente usted no es responsable ya. Por eso es ahora que hay conciencia, que estamos conscientes oyendo. A veces dice que las personas inconscientes, a veces oyen o no. Benditos a Dios, que ojalá sea cierto, que oiga, que su espíritu, su alma oiga y se conecten para que tenga la oportunidad. Aleluya, yo siempre oro a ver si la misericordia y la gracia de Dios les abrir, aunque sea un momentito, la conciencia a su espíritu, a su alma, para que puedan entender y ponerse a cuentas con Dios, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que ahora nosotros cada día, cada momento estemos a cuentas con Él y estemos tratando el problema del pecado que nos separa de Dios, para estar unidos
para estar bajo su presencia. Aleluya. Por eso las primeras menciones del pecado y de la muerte, Génesis 3:3, dice que el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, Dios le dijo claramente a Adán y Eva, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No coma del árbol, les dijo, porque el día que comieres van a morir. Esta es la primera mención de la muerte. La muerte en la Biblia se menciona aquí. Mut entró ahí, Génesis 3:3, ahí, cuando desobedecieron y comieron. Aleluya, qué tremendo es cuando Dios nos habla, ¿verdad? Y nos dice claramente las cosas y no las hacemos. Qué tremendo es cuando Dios nos habla una orden específica y clara y no nos da la gana. ¿Usted cree que nos va a ir bien? No se engañe. El pecado separa. Pecado es rebelión y desobediencia a lo que Dios claramente nos está hablando y diciendo. Aleluya. Vea que claro le dice, y es la primera vez que se menciona el pecado. Primera vez en Génesis 4:8. De la boca del Señor lo dice claramente. Si bien hicieres, no serás enaltecido y levantado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ya está ahí. Si hace lo malo, si desobedece, ya está ahí. Pero aún ahí con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Puede, aunque venga el pecado y hayas cometido la falta, hay tiempo de rectificarse. Enseñoréate de él. No le des lugar más. Si pecamos, inmediatamente tenemos que confesar ese pecado y volvernos a Dios. Quitar esa separación a través del arrepentimiento y la confesión. Sacar ex homologeo. ¿Se acuerdan? Esa palabra es confesar el pecado. Ex homologeo en el griego significa sacar afuera una y otra vez. ¿Cuántas veces tenemos que confesarlo? No importa, hasta que salga afuera ese pecado y usted diga, ya está afuera, ya, ahora sí me siento libre. Por eso a veces no se confiesa una, dos, tres, no importa, hasta que usted diga, wow, ya me siento libre porque ya sé que Dios me ha perdonado, aleluya, con su sangre preciosa. En Génesis 4:8 también se menciona la primera vez la muerte ya. La primera muerte ya se menciona a causa del pecado. Caín le dijo a Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer pecado que lleva a la muerte física, porque ya la muerte espiritual había entrado, la separación había entrado en Adán y Eva, y esta separación y muerte espiritual había entrado ya en los genes de Adán y Eva, que cuando tuvieron su hijo, Caín, qué tremendo, su primer hijo, nació tan malo, tan lleno de esa semilla de pecado,
que por envidia, por enojo, amargura, resentimiento, porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel y no la suya, mató a su hermano como si nada. Y aún así la misericordia de Dios no lo fulminó inmediatamente. Dios le dio una segunda oportunidad. Qué bondad y misericordia de Dios más grande. Aleluya. Gloria a Dios, porque si Dios nos matara por cada pecado, ya nadie existiría en esta tierra. Ha sido pura misericordia y gracia de Dios desde el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El concepto del pecado en la tradición judía, los judíos, más que todo en la tradición judía actual incluso. En el pensamiento judío, el pecado es como el alejamiento de la voluntad de Dios, cerrar al blanco. Pero en el Antiguo Testamento, que es el Taná, y la ley judía, que es el Torá, todo lo que está registrado ahí, cada vez que no se cumple y se aleja, esta persona está errando al blanco, al propósito. Esa es la mentalidad judía. Pero en el judaísmo, el pecado, ellos lo conciben como hechos, transgresiones objetivas y concretas. Por eso está la ley. Y cada vez que usted no hace según la ley, usted peca. Entonces, para ellos el pecado es algo de hechos concretos, actos o hechos que violan la Torá. Pero no, ellos no conciben, los judíos, en eso no diferenciamos los cristianos y por eso no somos judeo-cristianos, somos cristianos. No somos judeos cristianos, somos cristianos. Hay una teología ahí que envuelve muchas cosas raras. ¿Por qué? Porque para los judíos el pecado no es algo interno, sino algo externo, algo que yo hago. Pero para los cristianos y para la teología del Nuevo Testamento, amartía, que la palabra que se usa para pecado, es algo interno, adentro, no solo hacer algo afuera, sino que el pecado para los cristianos en la teología del Nuevo Testamento y a través de todo el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, se nos revela que el pecado es algo interno, que incluso usted ni siquiera se ve haciendo algo y puede estar pecando por dentro, en su mente, en su alma, en su corazón, en su espíritu. Esa es la diferencia del cristianismo a cualquier otra religión. El cristianismo trata con el corazón, con lo interno, lo de adentro del hombre y no con lo de afuera, porque si no caemos en el legalismo, que es lo que caían los fariseos y los religiosos. Tratan a la gente todo por fuera, pero no tratan a la gente por dentro. El cristianismo tiene que ver por dentro. Primeramente, Dios trata mi ser interno para que luego mi ser externo, mis hechos, mis palabras, mi conducta, mi vida es cambiada producto de que Dios trató conmigo por dentro. Esa naturaleza que se llama pecado. Porque el pecado, según el Nuevo Testamento, tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que tiene todo ser humano. En el Nuevo Testamento, el cristianismo dice que cuando Adán pecó, la naturaleza del ser humano fue cambiada en una naturaleza
pecaminosa. El pecado llegó a ser parte de la naturaleza humana. Llegó a meterse en el cuerpo, llegó a meterse en los genes del ser humano. Por eso es que uno nace ya en pecado. Por eso dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué hice para nacer pecador? Nacer de un ser humano. No hay santos de nacimiento. Hay santos del nuevo nacimiento. Y somos santificados por medio de la oración y la palabra también, nuestros hijos, las personas. Pero cada uno va a ser santificado cuando personalmente se encuentre en un encuentro personal con Jesucristo y con el Espíritu Santo, que es el que santifica. Por eso se llama Espíritu Santo. Solo Dios es santo, 3 veces santo, el Padre Santo, el Hijo Santo, el Espíritu Santo, y por eso Él es separado. Eso significa santo, separado del pecado, de la maldad y del mundo. No puede Dios convivir con el pecado, ni el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso necesitamos tratar con este pecado en los pensamientos, en los hechos. Aleluya. Y solo mediante la sangre de Jesucristo, cuando venimos ante Jesús como un pecador arrepentido, cuando decimos, sí, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, soy un pecador, no merezco absolutamente nada, estoy destituido de la gloria de Dios, aunque nunca haya matado a nadie. Que la gente cree que porque no he matado a nadie, soy libre. Y hay gente que mató a alguien y sin embargo es salva porque llegó a la sangre de Jesucristo. No tiene que ver con moral, tiene que ver con tratar el aspecto del pecado, la naturaleza pecaminosa. Y esta expiación o compra espiritual, redención, liberación del pecado se realiza por la fe, mediante el milagro que solo Dios puede hacer, que es a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 3. Por eso Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Se llama regénesis, regeneración. Hay un milagro que sucede en el espíritu humano que estaba muerto a causa del pecado, estaba separado de Dios. El pecado había separado mi espíritu de Dios. Mi espíritu está dormido mientras no haya una regeneración. Estoy muerto en vida. Si no hay una regeneración, un nuevo nacimiento, y esto es por la fe en la sangre de Jesús. Y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el ser humano y se produce un verdadero milagro. El nuevo nacimiento es el milagro más grande del mundo. Yo lo he visto con mis propios ojos. He visto cómo gente drogada, drogada, hasta loca, totalmente llega delante del Señor y se arrodilla y llora y llega y se convierte y sucede un milagro tan inmediato. Y he visto con mis propios ojos cuando el Espíritu del Señor está sobre esa persona y viene y aún es bautizada y empiezan a hablar en lenguas
Aleluya. Por el poder milagroso de Dios. Es un verdadero milagro. Y una persona que estuvo atada años de años, aleluya, una naturaleza pecaminosa en cuestión de minutos, por el milagro de Dios, es otra persona, porque nace de nuevo, una nueva criatura, que inmediatamente no es un proceso, el nuevo nacimiento no es un proceso. La conversión quizás es un proceso, pero el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, es un acto inmediato. O uno ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Lo que es un proceso, la conversión, porque mientras usted se está convirtiendo, ¿cuándo se convirtió? Hasta que nazca de nuevo. Mientras se está convirtiendo, está buscando, está hasta que nazca de nuevo. Aleluya. Y eso va a suceder el milagro de tratar esta naturaleza pecaminosa y empezar a arrancar las maldiciones de la vida de las personas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque se trata de arrancar cuántas maldiciones rodean bajo el pecado todavía que está vivo en la naturaleza humana mientras no ha sido tratado por la sangre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y si no se trata, vendrá la muerte final, y eso lo hablaremos más adelante. Y yo no sé, voy rapidito porque hay mucho que hablar. Dice que amartía entonces es fallar al blanco. Aleluya. Y los griegos utilizaban, al igual que los hebreos, esta palabra. Ya vimos la palabra hebrea y ahora vemos la palabra griega, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando se escribió, se usaba la misma palabra, pero traducida al griego, el mismo concepto, errar al blanco. Errar al blanco. Y tenía que ver con fallar el propósito moral o espiritual de esa persona. Desviarse, separarse, apartado. De ahí viene que un pecador es una persona apartada de la gloria de Dios, una persona apartada de la presencia de Dios, una persona que vive en un estado de separación de Dios. Vive en un estado de muerte espiritual. Aleluya. Esto voy a ir muy rápido porque usted va a tener todo eso, es pura teología lo que le estoy enseñando, para que tenga una base firme y práctica. Aleluya. En términos generales, pecado es la transgresión libre y deliberada contra las leyes de Dios, contra lo que Dios ha dicho, contra los principios y revelación de la palabra de Dios, contra todo lo que Dios ha enseñado. Aleluya. Vea qué importante dice que la naturaleza esencial del pecado es la rebelión contra Dios. Pecado es rebelión contra Dios. Y es pecaminoso cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina conocida, ya sea por un mandamiento revelado o, vea qué importante, por la conciencia sembrada por Dios a cada ser humano. O sea, Dios ha depositado una conciencia, aunque la persona nunca lea la Biblia. Dios le dio conciencia del bien y el mal a toda persona. Y toda persona sabe cuándo hace el bien y toda persona sabe cuándo hace el mal. Pero cuando viene mal la palabra, pues más conscientes somos.
y más santificados somos y más libres somos y podemos ya a través de la palabra encontrar la solución para tratar el pecado. Pero la conciencia empieza ya desde ahí a ser revelado lo que es bueno y lo que es malo. Dice que el pecado original es la desobediencia y rebelión primera que tuvo Adán y Eva. Vamos a ver el pecado y la clasificación. Usted va a encontrar cuando estudia cualquier tipo de teología, este estudio del pecado, hablan del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? De donde empezó todo. Adán y Eva, la rebelión, y de ahí se introdujo el pecado, la amartía. Se introdujo esta naturaleza pecaminosa. Y ya usted sabe cuando ellos pecaron, cuando comieron del árbol prohibido. Tanto Eva, tanto Adán. Los dos comieron. Aleluya. ¿Quién comió primero? Eva. Y si Eva no hubiera comido y Adán no hubiera comido, pues solo ella se condena. Pero este hombre también comió. Los dos comieron, los dos pecaron, los dos desobedecieron y los dos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Cuídese. Si su esposa peca, déjela, que peque sola. No peque usted. Si su esposo peca, déjelo que peque solo. No peque usted. ¿Para qué usted se va a separar de Dios? Siga pecando, pero yo voy a servir al Señor. Aleluya. Porque mi esposa peca o mi esposo peca, no es justificación para que yo peque. Porque cada uno va a dar cuenta así de Dios. Si mis papás son pecadores, eso no me justifica a mí. Cada uno lleva su propio pecado delante de Dios. También dice que está el pecado habitual. ¿Qué es eso? El pecado o el estado de la persona. Pecado habitual es el pecado no arrepentido o el pecado o el estado de la persona. La persona está en pecado cuando su naturaleza no ha sido tratada, no ha sido confrontada delante de Dios, está en una naturaleza pecaminosa. También lo clasifican como pecados veniales y pecados mortales. Pecados veniales le llaman a los pecados leves y pecados mortales a los pecados graves. Pero en realidad, pecado es pecado, aunque sea venial o sea mortal, igual es pecado y tiene que tratarse delante del Señor. Otros pecados también se llaman pecados de comisión, los que se hacen sabiendo que se hacen, y pecados de omisión cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también es pecado. Ahí dan ejemplos. También están los pecados externos y los pecados internos. Los pecados externos es los pecados que se ven. Y ahí es donde a veces caemos en la trampa. Generalmente la iglesia no está llena, especialmente la iglesia no está llena de pecado externo. El pecado externo es el que se ve y la gente se cuida. Pero generalmente la iglesia y los cristianos están llenos de pecado interno, el que no se ve. Igual es malo y separa delante de Dios a la persona. El pecado de fornicación o adulterio, todo el mundo se cuida porque todo el mundo lo ve y lo hacen escondidos, por cierto. Pero nadie ve el pecado de la ira. Nadie ve el pecado del odio, el resentimiento, la amargura.
igual se para delante de Dios. Igual nos está separando de la presencia de Dios. Apaga el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso también hay pecados de ignorancia, que es cuando pecamos porque no conocemos, pero igual pecamos. Para eso está la palabra. Para eso hay Biblias en todos los idiomas del mundo. Para eso se predica. Para eso usted tiene una Biblia para que la lea. No va a haber ni una sola vez que uno va a estar delante del Señor y usted va a tener que escudarse y decir, es que no lo sabía. Y él va a decir, tuviste la palabra totalmente en tu idioma perfecto y en todas las versiones que quisiste y te predicaron por todo lado. No me salgas con ignorancia. Igual es pecado. Igual separa. El pecado de fragilidad es cuando decimos, oh, por debilidad. Igual es pecado. Fragilidad. Me sedujo el alma. Y el pecado también por malicia, que es que de verdad me dio la gana pecar. Igual es pecado. Pero ¿cuál es la diferencia de estos pecados? Es la atadura. No es lo mismo. Un pecado de ignorancia produce menos atadura que un pecado de malicia, donde yo conscientemente hay maldad en mi corazón y hago la maldad. Eso es malicia. Y no es lo mismo un pecado de debilidad y fragilidad, porque soy débil en una área, me cuesta y trato y caigo. No es lo mismo que el que cae descaradamente haciendo lo que le da la gana. Por eso el pecado va tomando formas y va tomando fuerza. Por eso hay gente que está llena de atadura fuerte porque no ha tratado el pecado en la forma de vida a través de la sangre de Jesús. Mi esposa un día me dijo, qué lindo que enseñara esto, le estoy complaciendo. ¿Por qué? Porque me dice, esto no lo enseñan en las iglesias. Nada más dicen, oh, venga Cristo, la sangre te perdona y siga pecando, siga haciendo, porque confunden la gracia con la alcahuetería. Es una gracia mal empleada. La gracia no es la licencia para pecar e ignorar el pecado, porque el pecado tuvo un precio tan grande, el pecado tuvo el precio de la muerte de Cristo. Si el pecado no existiera, Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz. La sangre de Jesús es el precio que tuvo que pagarse por el pecado. Así que el pecado no es barato, costó muy caro, costó la sangre de Jesús. Y no podemos tener una gracia tan barata que le diga a la gente, haga lo que quiera, peque y después venga, la sangre está limpia, aquí no ha pasado nada. Mentiras del puro diablo. El pecado va a llevar consecuencias siempre, porque en la medida que se peca, en esa medida penetra esa naturaleza dentro de nosotros y está entrando un espíritu de muerte, que es separación, y no el espíritu precisamente de Dios. Cada vez que pecamos, entra el pecado con más fuerza y en la medida que no nos arrepintamos, por eso es que la gente se endurece, por eso es que la gente luego se aparta descaradamente y después ya le vale andar ahí haciendo lo que le da la gana. O hay otros que hasta engañados están, que peca, me limpio un poquito con la sangre, llego a la iglesia, hago como si nada hubiera pasado, y vuelvo, salgo a la iglesia y llego a pecar como si nada. No saben que están pisoteando la sangre de Jesús,
y están jugando con su salvación eterna, porque cada vez que peco, estoy separándome de la presencia de Dios. Peco mucho, mucho me separo. Pero para eso está la gracia. La gracia es venir arrepentido, compungido, como David, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hay pecados contra Dios, pecados contra el prójimo, pecados incluso contra mí mismo, los que atientan su vida, los que se embriagan. ¿Y sabe cuál otro pecado muy común contra mí mismo? La fornicación. Dice que cualquier pecado que hagamos no es tan fuerte como dice que la fornicación, porque el que fornica contra sí mismo peca, dice la palabra, contra su propio cuerpo está pecando. Es un pecado contra sí mismo. Aleluya. Hay pecados capitales que son tan grandes, que son el origen, la cabeza de muchos. Detrás de esos pecados capitales, que son los 7 pecados capitales, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, son los 7 pecados más terribles que cuando usted los vea, espántese. ¿Por qué? Porque detrás de ellos están rodeados un montón de pecados. Y voy a la parte espiritual también. ¿Qué cree que hay detrás de estos nombres de pecados? Lo que usted va a traer cada vez que peca. Va a traer espíritus demoníacos que se identifican con ese pecado. El pecado va a traer tinieblas, va a traer separación y va a abrir la puerta a demonios. Aleluya. Va a traer demonios que van a venir al cuerpo, venir a la mente, venir a las emociones. Pero que no toque mi espíritu, mi corazón. Porque si ya toca mi espíritu, me va a pasar lo de Judas. Judas era un apóstol. Apóstol llamado por Jesucristo hasta por nombre. Judas participó, aleluya, hasta echando fuera demonios. Judas fue y echó fuera demonios. Judas resucitó muertos, porque dice que los apóstoles resucitaban hasta los muertos, sanaban toda clase de enfermedades y echaban toda clase de demonios. Pero dice la Biblia que Judas empezó con un pecado de avaricia capital y comenzó a abrir cada vez la puerta hasta que su naturaleza, por eso digo, el pecado no es a la ligera, hay que tratarlo, porque empezó a tener un pecado no tratado, no arrepentido, llegó a endurecerse tanto que dice que hasta que Satanás entró, ¿dónde? En su corazón. Satanás puede entrar en el corazón. Y viene la muerte, ya para siempre. Porque Judas se ahorcó. Entró en una terrible condenación. Aleluya. Hay pecados contra el Espíritu Santo. Y el pecado más terrible, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Llegar a pecar tanto. Conozco un caso. ¿Y cómo traté? Y mire, le he pegado amor y exhortación una vez fuerte a personas que vienen, se apartan, vuelven, pero descaradamente pecan, poniendo en evidencia
la poca reverencia que tienen a la presencia de Dios y a la sangre de Jesús. Pero llega el momento que esas personas les pasa la de Sansón, ya no pueden volver porque jugaron tanto con el pecado que ya el pecado los atrapó y ya no pueden ser libres. Y me duele decir esto, y lo peor es que a veces han ya contestado y blasfemado contra el Espíritu Santo, donde ya no les interesa ser salvos, porque perdieron al único que puede traer la convicción de pecado, justicia y juicio, que es el Espíritu Santo. Pecaron tanto contra el Espíritu Santo, pisotearon tanto la sangre de Jesús, que lo único que queda es una horrenda expectación de juicio, ardor y fuego, que no lo digo yo, lo dice Hebreos. La palabra de Dios lo dice cuando una persona ha violado tantas veces la sangre de Jesús. Aleluya. No juguemos con el pecado. Porque la muerte, tánatos, significa muerte, separación. Y mira, esto no es broma, no es un dibujo. La muerte es un espíritu, un ángel asignado. Y estaba meditando la palabra que dice, tal es así, que al final el último enemigo a vencer, tremendo es esto, no es Satanás, porque incluso él va a ser echado. El último enemigo a vencer es Tánatos, el ángel de la muerte. Hasta que venga el fin. Es un reino, un imperio, la muerte. Por eso un espíritu de muerte es tremendo. Hay que saber cómo confrontar estos espíritus de muerte. Porque tienen su asidero en el pecado. Pecado no confesado, pecado no tratado, pecado abierto. Aleluya. Ahí está escrito, Tánatos. Usted lo va a tener aquí. Voy a pasar muy rápido esto. Dice que la Biblia hebrea habla de la separación del cuerpo, Afar, y el Rúa. El Rúa era el aliento de vida que había en los animales y en las personas. Y que cuando se retira ese aliento de vida, el cuerpo queda separado, muerto. La muerte física, volver al polvo. Aleluya. Producto de la muerte por el pecado. El pecado entró y tuvo un precio, y es la muerte. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, porque va a estar muerto físicamente, vivirá. Nadie puede escaparse de la muerte física porque es el último enemigo a vencer. Hasta que tengamos un cuerpo resucitado. De que tengamos un cuerpo nuevo que no volverá a morir nunca más. Cuerpo incorruptible. El último enemigo, la muerte. Yo me preparo para la muerte cada día. Para encontrarme con la muerte en cualquier momento. Pero le tengo que ver cara a cara y decirle, muerte, puede llevarte mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu le pertenecen al Señor. Aleluya.
Esa es la seguridad que hay que tener. Que la separación sea solo física, que lo que habla la Biblia hebrea de una muerte física separada. El cuerpo se separa del alma, del espíritu. Pero qué tremendo es cuando hay muertos que andan en la calle. Que si tuviera usted ojos espirituales y usted pudiera ver a esa persona, lo vería así. Un muerto viviente. Una persona muerta en el pecado. ¿Se acuerda? Estado de pecado, muerte. La muerte espiritual es un estado, es una condición. El estar separado de Dios, muerto en delitos y pecados. La muerte, la gente puede estar viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Su ser interior, corazón, espíritu humano está sin vida espiritual por estar separado de Dios a causa del estado del pecado no redimido. Y entonces, ¿qué va a producir? Su naturaleza. Al estar en un estado de pecado, va a producir pecados. Por eso insisto que lo que hay que cambiar es el estado y la condición de las personas por dentro. Esto lo tuve que aprender en mi pastorado por años y años. Ya no cambiaba a las personas por fuera, es por dentro. ¿Por qué pecan? Porque están en un estado de pecado. Su alma no ha sido confrontada. No se han arrepentido, no han nacido de nuevo. Y si nacieron de nuevo y vuelven atrás, es igual. Volvieron a un estado de muerte espiritual, aunque hayan conocido a Dios. Aunque un día estuvieron hasta predicando la palabra, hasta que un día incluso estuvieron sirviendo al Señor. Por eso Jesús dijo de aquellos hombres que dijeron, oh, en tu nombre eché fuera demonios, hice muchos milagros, en tu nombre hice tantas cosas, pero el Señor le dice, no te conozco, estás separado de mí, no te conozco, porque tu condición es de muerte espiritual a causa de pecado, un estado de pecado no tratado y permanente. Vives, caminas, respiras una naturaleza pecaminosa y el fruto es pecados. No puede el árbol bueno dar malos frutos. Por eso dice la Biblia claramente cómo conocer al falso del verdadero, por el fruto. Un árbol malo va a dar mal fruto. Una naturaleza pecadora va a dar fruto de pecado. Va a producir pecados. Pero la naturaleza nueva de Cristo, si ha sido tratada mi vieja naturaleza, si ya he muerto al pecado junto con Cristo, si el día que Cristo murió, yo tengo que ir a esa cruz y morir ahí a mi pecado, a mi vida, a mi rebelión. Entonces voy a tener una nueva naturaleza y voy a producir un fruto que se llama el fruto de esa nueva naturaleza. La Biblia le llama el fruto del Espíritu Santo, que es la evidencia de que la persona ha nacido de nuevo y que está viviendo y siguiendo al Espíritu Santo en su vida. Porque dicen, no se engañe. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará.
El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar vida y vida en abundancia. Aleluya. Y la Biblia claramente dice, aleluya, que por el fruto se conoce el árbol. Por eso Pablo le repite, antes estamos muertos. Antes estábamos ya muertos en delitos y pecados. Antes andamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo me va a decir alguien que es cristiano y vive metido en la corriente de este mundo? ¿Cómo alguien me va a decir que es hijo de Dios y vive en el puro mundo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, porque eso es un espíritu que opera en hijos de desobediencia, haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo los pensamientos de la carne, siendo un hijo de ira. Eso es un estado de pecado. La persona que vive así necesita nacer de nuevo y volver al Señor y volver a convertirse, a arrepentirse y volver otra vez a nacer de nuevo. Así de claro es esto. Y así deberíamos de predicar en nuestras iglesias y se acabarían un montón de cosas, de ataduras y terribles cosas que atan la iglesia y no dejan que la presencia de Dios fluya en la iglesia, en los hogares, en los ministerios y una serie de cosas que están pasando, porque el pecado no está siendo tratado con la seriedad que se debe tratar. Aleluya. Por eso, esto es lo que queremos evitar. La muerte final. La muerte final es el lago de fuego, porque habrá una muerte espiritual eterna en el lago de fuego. Muerte segunda. Yo he orado mucho por esto que estoy hablando. Crea, yo tiemblo. Y por eso dije, esto usted lo va a compartir con gente. Con gente que lo único que le falta es la muerte física para estar ahí. Mueran físicamente y van directo ahí. Compártalo, dígale, no se engañe. No se engañe. Porque si yo estoy en muerte, separación de Dios, y muero así en separación de Dios, solo me espera la muerte eterna en el lago de fuego que se llama la muerte segunda y va a ser en el juicio final o el trono blanco. Y oiga estas palabras, óigalas. Aleluya. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, todo tipo de muertos, grandes y pequeños. Habla de niños. Yo cuando entendí esto, hace años Dios me reveló esto, yo empecé a trabajar con mis niños. Mi hijo aceptó al Señor cuando tenía 4 años, mi hija a los 5. No importa, yo les dije, oremos ya. Y yo entendí
que cuando un niño ya tiene conciencia del bien y el mal, si un niño no es tratado su naturaleza pecaminosa en la edad de la inocencia y luego viene la edad donde ya ellos saben muy bien lo que hacen, ellos también necesitan ser salvos. Habían grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros de sus acciones, su vida fue abierta. Y el libro más importante fue abierto, el libro de la vida. Aleluya. El libro de la vida fue abierto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, sus hechos, su fruto. El mar entregó los muertos que había en él. Y vea que claro lo dice, la muerte, el espíritu, tánatos. Y el Hades, el lugar donde están los muertos. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades. Hasta ahí ya, el último enemigo a tratar, la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué digo esto? Porque ya Satanás, el anticristo, ya había sido lanzado antes. Todos los demonios ya habían sido lanzados antes. Si usted lee Apocalipsis, ya habían sido lanzados hasta el último. La muerte y el Hades fueron ya lanzados al lago de fuego, porque esto se llama la muerte segunda. La separación eterna y permanente de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Y no crea que ahí es algo lindo. Es un dolor eterno primero de estar y sentir la ausencia de Dios. No hay dolor más grande y vacío más grande que sentirse lejos de Dios, no sentir la presencia de Dios, sentir el pecado, las tinieblas. No hay cosa más horrible que esa sensación de vacío que da la muerte, la separación de Dios. Aparte de los tormentos eternos, del fuego, del azufre y de los gusanos que van a estar atormentando, ¿qué cosa? Un cuerpo, porque esto es pura teología, pero usted lo tiene que buscar. Ya estas personas han recibido la resurrección de muerte, van a recibir un cuerpo nuevo que va a aguantar los tormentos eternos del infierno. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad. Por eso se abre el libro de la vida para demostrarles que un día ahí fue escrito su nombre, un día, y fue borrado del libro de la vida. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia constantemente dice: no quites tu nombre del libro de Dios. No me borres del libro de la vida. Muchos estuvieron ahí de esos muertos, estuvieron escritos. Y si no, también ahí en el libro de la vida. Va a parecer que nunca estuvo ahí, pero en los libros que va a haber ahí, libros significan las anotaciones. Ahí va a salir y le van a decir: mira, el día tal fue predicado, te fue dicho claramente las cosas.
Va a haber esta grabación. Por eso digo, compártala con la gente. Yo la voy a compartir. Va a haber esta grabación donde van a decir, recuerda el día que tan claramente te dijeron, tenías que nacer de nuevo, porque el pecado no puede ser tratado por la religión ni la moral, ni las buenas obras. El pecado tiene que ser tratado solamente por medio del arrepentimiento y la fe a través de la sangre de Jesús, de la conversión real, de la entrega total al Señor, para que el pecado sea arrancado de nuestra vida y la muerte sea arrancada. Por eso Cristo venció la muerte. Jesús se hizo pecado. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesús es el único que tiene el poder para vencer la muerte, porque Él nació sin pecado, porque el pecado es lo que da la legalidad a la muerte. Jesús venció la muerte, no tenía pecado, derrotó por medio de su propia muerte, de su cuerpo muerto, y resucitó. Quiere decir que quitó la victoria a la muerte. Aleluya. Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Aleluya. La muerte es vencida en Cristo. Es lo único que puede vencer la muerte es Jesucristo. Aleluya. Porque por un hombre entró la muerte, pero por medio de Cristo entró la resurrección de la vida. Aleluya. Entró la vida a través de Cristo. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. El que está muerto en delitos y pecados, muerto espiritualmente, va a recibir la vida a través de Cristo, porque en Adán todos mueren y morimos, pero en Cristo todos pueden ser vivificados, recibir una vida nueva. Aleluya. Por eso, hasta que esto se haya vestido de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, se va a cumplir la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Y por eso usted puede decir junto conmigo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Dónde está muerte tu hijo? No te tengo miedo. Dígale, muerte, ya perdiste tu poder en mí. Yo voy a morir el día que Jesús diga, aleluya. Yo voy a morir el día que Jesús determine mi partida a este mundo. No cuando este espíritu de muerte le dé la gana. No cuando este espíritu de muerte venga por una causa injustificada. Aleluya. No cuando este espíritu de muerte venga porque le ha abierto una puerta, porque lo dice claramente la Biblia. Cuando dice que cuando usted no discierne el cuerpo y la sangre de Jesús, cuando usted no tiene la reverencia a la sangre de Jesús y a la presencia de Jesús, puede venir la muerte. Anticipadamente, hay gente que muere anticipadamente.
unos por juicio, que ya colmaron y cayeron en el pecado imperdonable del Espíritu Santo. Otros por disciplina, porque es mejor que mueran físicamente y su cuerpo muera, pero su espíritu viva delante del Señor y su alma sea salva, que se pierdan eternamente. Hay veces que es mejor que la gente se muera físicamente, pero que entre al cielo. Hay gente que a veces Dios se la tiene que llevar antes, que si no se perdería eternamente. Aleluya. Y eso explica muchas cosas que suceden en la vida. Oh, por eso la solución es nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu por la palabra de Dios. Aleluya. Por eso dice Tito que nosotros no es por obras, no es por que tenemos poder humano, no es por religión, no es porque queremos, no tenemos el poder por nosotros mismos para cambiar esta naturaleza, es por la misericordia de Dios, por la gracia que ya Cristo hizo, la cruz del Calvario. Viene el nuevo nacimiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo cuando llegamos a la cruz y cuando entrego mi vida delante de Él y ya me rindo delante de Él y le digo, Señor, no puedo vencer el pecado por mí mismo. Necesito la gracia y la misericordia de Dios. Necesito la sangre de Jesús. Necesito el poder de Jesús en mi vida. Necesito que se rompa la maldición de la muerte por medio de la sangre de Jesús, como dice Gálatas 3:13, que Él llevó esa maldición. Aleluya. Shabakara Shemakai. Yo quiero que levanten las manos. Me pasé el tiempo, pero esto es importante porque yo voy a terminar orando por usted con esta palabra. Aleluya. Oh, aleluya. 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 Levante las manos. Liberación por medio del Espíritu de vida. Aleluya. Que lo único que puede liberarlo a usted, lo único que le puede hacer una nueva persona, lo único que puede cambiar su vida, Romanos 8:2-4 lo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, la religión, las obras no lo pueden hacer por cuanto era débil por la carne no puede. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Oh, Shakamara Shebaka. Lo único que le va a liberar a usted del espíritu de la muerte es, aleluya, y del espíritu del pecado, de esta ley del pecado y de la muerte que nos cautiva muchas veces. Lo único que nos va a liberar de esto es el espíritu
espíritu de vida de Cristo, aleluya, cuando penetre completamente hasta mis huesos, cuando mi vida sea empapada de la vida de Cristo, cuando Cristo se me salga hasta por los poros, cuando Cristo sea en mí uno y yo en él, cuando la carne ya no tenga poder porque el espíritu de vida la está matando cada día. Aleluya. Lo único que va a libertar la iglesia es el espíritu de vida de Cristo Jesús. Lo único que va a traer una libertad completa a la gente que conoce al Señor y aún está en ataduras y aún está en maldiciones, es el espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo único que va a traer libertad a la gente que no conoce, que está totalmente en un estado de pecado. No le hables de religión, ni siquiera le hables de la iglesia, que en la iglesia no cambia a nadie. El único que va a cambiar la vida de las personas es cuando se encuentre cara a cara con Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí de rodillas ante la cruz rindan su vida, su estado de pecado, lo entreguen en la cruz y reciban gratis por medio de la sangre, por medio de la gracia, reciban el espíritu de vida que les va a traer un nuevo nacimiento. Aleluya. Por eso yo digo todos los días, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Cada día me levanto y le digo, si hoy mi último día voy a vivirlo plenamente haciendo la obra del Señor hasta que mi cuerpo deje de respirar y deje el último aliento. Confesaré con mi último aliento que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Y pido que eso sea lo último que salga de mi boca. Aleluya. Como lo hizo mi esposa, mi primera esposa, cuando murió. Las últimas palabras fue aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Es el único que puede llevarnos al cielo y puede traer el cielo a la tierra, a esta tierra. Solo Jesús puede hacer que tú vivas ahora el reino aquí en la tierra, que vivas el reino aquí en la tierra, que vivas el cielo aquí, porque el cielo es la presencia de Dios y el infierno es la ausencia de Dios. Hay gente que ya está viviendo en el infierno y que no tiene la presencia de Dios. Y hay gente que está viviendo en el cielo, que viven constantemente en la presencia de Dios. Aleluya, Señor, te damos gracias por tu presencia. Aleluya. ¿Qué es lo que hace la diferencia de la religión? Tu presencia, Señor, es lo que hace la diferencia de que no
somos religiosos, que somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesús, perdonados todos nuestros pecados. Y cuando pecamos, Señor, inmediatamente nos arrepentimos, nos humillamos delante de ti para no estar ni un momentico separados de tu presencia, de tu gloria, Señor, para vivir en el Espíritu, en esta vida de Dios, en la vida de Dios. Aleluya. Los bendigo en el nombre de Jesús y le doy permiso que comparta esta enseñanza al que lo ocupe. Que Dios lo bendiga. Aleluya.